La Navidad en los años 50 en Chile no era simplemente una fecha en el calendario, era un ritual profundo, íntimo, lleno de simbolismos y marcado por una sencillez que hoy parece imposible de imaginar. Cuando miramos imágenes o escuchamos relatos de quienes vivieron esa época, nos damos cuenta de que la Navidad no se trataba de regalos caros, vitrinas llenas, ni un consumo desbordado. Era más bien el punto de encuentro entre tradición, familia, fe y comunidad. Todo se movía más despacio, todo tenía más significado y cada gesto era una celebración por sí mismo. En el Chile de los años 50, el país todavía mantenía muchas costumbres heredadas del campo, del mundo rural, de las abuelas que habían crecido entre fogones, huertos y posadas. La vida urbana estaba recién consolidándose, pero lo antiguo seguía siendo lo predominante, y eso hacía que diciembre fuera un mes completamente distinto a lo que conocemos hoy. Las calles se preparaban de verdad para la Navidad. Los barrios empezaban a transformarse desde principios de mes. No había luces LED, ni adornos importados, ni grandes espectáculos luminosos. Las calles eran decoradas con esmero por los propios vecinos. Guirnaldas de papel crepé cuidadosamente torcidas, cadenas hechas con retazos de revistas viejas, estrellas de cartón pintadas a mano y colgadas entre poste y poste. La creatividad era la regla, porque el dinero no abundaba. Los niños miraban extasiados cómo la cuadra se llenaba de color. Participaban ayudando a pegar papeles, cortando figuritas o pintando adornos hechos con lo que hubiera a mano. Era un trabajo comunitario donde todos aportaban algo, y donde cada adorno tenía una historia detrás. Ver las calles adornadas no significaba ver consumo, significaba ver comunidad. El nacimiento, el corazón de todo. Si había algo sagrado en los años 50, era el nacimiento. No se compraba armado, se construía pieza por pieza. Muchas familias heredaban las figuritas de generación en generación, y cada una tenía un desgaste diferente que hablaba de su historia. Las casitas hechas con cartón y yeso eran pintadas a mano por los niños, y el pasto era musgo real, recolectado días antes en cerros, plazas o jardines. Las abuelas eran quienes dirigían este ritual. Tenían un cuidado especial en colocar cada personaje. El pastor a un lado, los animales en círculo, José y María mirando hacia el espacio donde, a medianoche, se colocaría al niño Jesús. Este acto era sagrado. Nadie lo hacía antes. Era casi una ceremonia familiar. Los preparativos de la cena. La Navidad no se centraba en el regalo, se centraba en la mesa. Durante varios días, las madres y abuelas se dedicaban a preparar pan de Pascua casero, bebidas artesanales como la cola de mono hecha con aguardiente o café tostado, y platos tradicionales que variaban según la región. Muchas familias criaban sus propios pollos o pavos, y la cena dependía de lo que se pudiera conseguir. No había abundancia, pero sí dedicación. El olor a especias, a clavo de olor, nuez moscada y canela impregnaba las casas. Los hornos a leña trabajaban sin descanso, y los primeros pan de Pascua eran guardados celosamente para evitar que los niños hicieran desaparecer un trozo antes de la fecha. Los niños y la ilusión del viejito pascuero. En los años 50, la idea del viejito pascuero ya existía, pero no era como hoy. No llegaba con regalos costosos ni electrónicos. El misterio era más real, más mágico. Los niños dejaban pasto y agua para los renos, y se acostaban temprano con una mezcla de emoción y fe. Los regalos eran simples: una muñeca de trapo, un autito metálico, una pelota de goma, un cuaderno con lápices de colores. A veces el regalo era ropa nueva, y aún así era recibido con una alegría genuina. Para muchas familias de bajos recursos, los regalos eran muy modestos, y aún así la celebración era intensa. En muchos casos, los papás inventaban historias para dar más magia al momento. El viejito llegó, pero se fue rápido porque tenía que seguir repartiendo,
decían mientras los niños corrían emocionados a ver qué había debajo del arbolito. Las misas de gallo. A diferencia de hoy, donde las misas navideñas son opcionales, en los años 50 eran parte fundamental de la tradición. Las calles se llenaban de familias que caminaban juntas a la iglesia a medianoche. El aire fresco del verano chileno, las luces tenues de velas encendidas, los cantos y la sensación de comunidad creaban un ambiente que hoy prácticamente no existe. Muchos recuerdan que la misa de gallo era un momento solemne, pero también alegre. Después de ella, se volvía a casa para comer algo ligero, conversar, reír y abrir los regalos. Los vecinos eran familia. Una de las características más hermosas de la Navidad en los años 50 era que los vecinos se comportaban como familia. Se compartía comida, se invitaba a cenar a quienes estaban solos, se hacían rondas de villancicos y se pasaba de casa en casa saludando y dejando algún pequeño presente hecho a mano. En los barrios populares se escuchaban las guitarras, los acordeones y los cantos improvisados. Era una Navidad más humana, más cercana. La sencillez no era una limitación, era la identidad. La Navidad sin tecnología. En los años 50 no había celulares, televisión masiva, recién asomaba, cámaras digitales ni redes sociales. Las familias estaban totalmente presentes en el momento. Las conversaciones duraban horas, los niños jugaban con lo que tenían, y la imaginación era su mejor compañero. No existía la ansiedad por mostrar en Internet lo que se comía o los regalos que se recibían. Las celebraciones eran privadas, reales, vividas al 100%. La emoción de las fotografías. Cuando una familia tenía cámara, usarla era casi un evento sagrado. Las fotos de Navidad eran posadas, serias, cuidadas. La gente se arreglaba especialmente para ellas, porque revelarlas costaba dinero y había que hacerlo bien a la primera. Por eso hoy esas imágenes antiguas tienen tanta fuerza. Revelan una época donde cada fotografía era un tesoro. ¿Por qué nos impacta tanto mirar esa época? Porque era una Navidad sin prisas, sin competencias, sin compras excesivas. Una Navidad donde el amor realmente estaba en el centro. Una Navidad que nos recuerda que no hace falta mucho para crear recuerdos profundos. Y sobre todo, una Navidad que todavía vive en la memoria de quienes la vivieron y en las fotografías que han sobrevivido al tiempo. La Navidad de los años 50 en Chile no era perfecta, pero era auténtica. Y esa autenticidad es lo que hoy nos conmueve, nos emociona y nos llena de nostalgia cuando miramos hacia atrás. Conclusión final. La Navidad de los años 50 en Chile nos recuerda algo que, en el mundo moderno, a veces olvidamos. Que la verdadera magia no está en los regalos caros, en la tecnología o en las vitrinas llenas, sino en los pequeños momentos que compartimos con quienes amamos. Aquellas noches cálidas, los nacimientos hechos a mano, los villancicos improvisados y la unión entre vecinos creaban un ambiente que hoy muchos anhelan recuperar. Mirar esa época no es solo un ejercicio de nostalgia, es una invitación a reflexionar, a preguntarnos qué realmente importa, qué queremos preservar y qué queremos transmitir a las nuevas generaciones. La Navidad antigua nos enseña que la sencillez puede ser profundamente hermosa y que los recuerdos más fuertes nacen de la autenticidad, no del consumo. Quizás no podamos volver a los años 50, pero sí podemos rescatar su espíritu, el cariño, la solidaridad, la calma y la gratitud por lo que tenemos. Esa es la verdadera esencia de la Navidad que nunca debería perderse. La Navidad en el Chile de los años 60 no era solo una fecha del calendario. Era un ritual profundamente humano, austero y cargado de sentido, muy distinto al espectáculo comercial que conocemos hoy. En una época marcada por la vida de barrio, la sencillez y la cercanía entre las personas,
La Navidad se vivía con una mezcla de esperanza, sacrificio y unión familiar que hoy resulta casi inimaginable. Hogares modestos, corazones grandes. Durante los años 60, la mayoría de las familias chilenas vivía en casas pequeñas, muchas veces de madera, adobe o mediaguas. No existía el lujo ni la abundancia material, pero sí una fuerte convicción de que la Navidad debía celebrarse, aunque fuera con lo mínimo. Las familias se preparaban con semanas de anticipación, no comprando, sino ahorrando, reutilizando y creando con sus propias manos. Los adornos navideños solían ser caseros, guirnaldas hechas con papel de colores, estrellas recortadas de cartón, algodones simulando nieve y luces simples cuando había electricidad suficiente. El árbol de Navidad, muchas veces, no era un pino artificial, sino ramas verdes decoradas con ingenio, o incluso un dibujo colgado en la pared. Regalos simples, alegrías inolvidables. Los regalos no eran el centro de la celebración. Para muchos niños, recibir un solo regalo ya era motivo de inmensa felicidad. Muñecas de trapo, trompos, pelotas de goma, autitos de lata o libros usados eran tesoros que se cuidaban durante todo el año. No había exceso, pero sí emoción genuina. En muchos hogares humildes, los regalos llegaban solos si el presupuesto lo permitía. Aún así, los padres hacían enormes sacrificios para no dejar a sus hijos sin nada. Esa entrega silenciosa, muchas veces invisible, marcó a generaciones completas. La mesa navideña. Humilde pero sagrada. La cena de Navidad en los años 60 estaba lejos de la abundancia actual. No había mesas repletas ni platos sofisticados. Lo habitual era compartir pan de Pascua casero, preparado con días de anticipación, cola de mono hecha en casa y algún plato especial como pollo al horno, ensaladas simples o carnes si la situación económica lo permitía. Cada alimento tenía un valor especial porque representaba esfuerzo y unión. La familia se reunía alrededor de la mesa no solo para comer, sino para conversar, recordar a los ausentes y agradecer lo poco o mucho que se tenía. La familia y el barrio, el verdadero espíritu navideño. En el Chile de los años 60, la Navidad no se vivía en soledad. El barrio cumplía un rol fundamental. Los vecinos se saludaban, compartían comida, intercambiaban buenos deseos y, en muchos casos, organizaban celebraciones comunitarias. Era común ver niños jugando en la calle, adultos conversando en las veredas y radios encendidas, transmitiendo villancicos o programas especiales. La televisión recién comenzaba a llegar a algunos hogares, por lo que la Navidad no estaba dominada por pantallas. La atención estaba puesta en las personas, en el encuentro cara a cara y en la conversación sincera. En el Chile de los años 60, los regalos de Navidad no eran sinónimo de abundancia ni de consumo masivo. Muy por el contrario, representaban esfuerzo, sacrificio y amor en una época donde la mayoría de las familias vivía con presupuestos ajustados y donde cada objeto tenía un valor que iba mucho más allá de lo material. Poco dinero, mucha ilusión. Para muchas familias chilenas de los años 60, comprar regalos navideños implicaba ahorrar durante meses, privarse de otras cosas o incluso endeudarse. No existían las grandes tiendas como hoy, ni el acceso fácil al crédito. Por eso, recibir un regalo era algo excepcional, especialmente para los niños. En muchos hogares, los regalos llegaban solo si la situación económica lo permitía. A veces no había ninguno, y aún así, la Navidad se celebraba. Lo importante no era la cantidad, sino el gesto. Un solo regalo bastaba para marcar toda una infancia. Juguetes simples, pero inolvidables. Los juguetes más comunes eran sencillos y duraderos. Entre los más recordados están trompos de madera, bolitas o canicas, pelotas de goma, autitos de lata o madera, muñecas de trapo hechas a mano, caballitos de palo, libros usados o cuentos ilustrados. Muchos de estos juguetes eran fabricados por los propios padres o abuelos, reutilizando materiales disponibles. No había pilas, pantallas ni tecnología,
pero sí imaginación. Los niños jugaban durante horas, cuidando sus juguetes porque sabían que no habría reemplazo. Regalos hechos a mano. Amor en cada detalle. Era muy común que los regalos fueran hechos en casa. Ropa tejida a palillo o crochet, chalecos, calcetines, gorros y muñecas cosidas a mano eran obsequios habituales. Estos regalos no solo abrigaban el cuerpo, sino también el corazón, porque representaban tiempo y dedicación. Las madres y abuelas pasaban noches enteras tejiendo o cosiendo en silencio, muchas veces a escondidas, para sorprender a los niños en la mañana de Navidad. Dulces y pequeños detalles. En muchos casos, el regalo consistía en algo tan simple como una bolsa con dulces, caramelos, chocolates, frutos secos o un trozo de pan de Pascua. Para los niños de esa época, esos pequeños detalles eran motivo de enorme felicidad, porque no eran cosas de todos los días. Recibir dulces en Navidad era un lujo, no una costumbre diaria como hoy. El regalo como acto de unión familiar. Más que el objeto en sí, el regalo representaba el esfuerzo de la familia. Los niños aprendían desde pequeños a valorar y cuidar lo que recibían, porque sabían que costaba. No existía la cultura del descarte ni del reemplazo inmediato. Los regalos se compartían entre hermanos, se reparaban cuando se rompían y se guardaban durante años. Muchos adultos de hoy aún recuerdan con emoción el regalo que recibieron en su infancia, aunque haya sido simple. Una Navidad con sentido. En los años 60, el regalo no era el centro de la Navidad. El nacimiento de Jesús, la reunión familiar y la solidaridad tenían mayor importancia. En muchos hogares se enseñaba que el mejor regalo era portarse bien, ayudar en la casa y compartir con los demás. Incluso era común que algunas familias destinaran parte de lo poco que tenían para ayudar a vecinos más necesitados, reforzando el sentido comunitario de la fecha. Un recuerdo que perdura. Los regalos de Navidad en el Chile de los años 60 fueron modestos, pero dejaron huellas profundas, no por su valor económico, sino por la emoción que despertaban. Nos recuerdan una época donde la felicidad no dependía de tener mucho, sino de sentirnos queridos. Una Navidad profundamente religiosa. La fe tenía un lugar central. Muchas familias asistían a la Misa del Gallo, caminando largas distancias si era necesario. El nacimiento de Jesús era el verdadero significado de la fecha, más importante que cualquier regalo. Los pesebres ocupaban un lugar especial en las casas, muchas veces hechos con figuras de yeso, barro o incluso papel. Los niños aprendían desde pequeños que la Navidad era sinónimo de humildad, generosidad y amor al prójimo. Valores que se transmitían más por el ejemplo que por las palabras. Música, radio y tradición. La radio era la gran protagonista. Villancicos tradicionales, mensajes navideños y programas especiales acompañaban la noche del 24. Canciones que hoy suenan antiguas eran entonces el fondo musical de risas, conversaciones y recuerdos que quedaron grabados para siempre en la memoria colectiva del país. Una Navidad que no volverá, pero que vive en la memoria. La Navidad en el Chile de los años 60 no era perfecta. Había pobreza, dificultades y muchas carencias. Sin embargo, existía algo que hoy parece escaso: tiempo, cercanía y sentido de comunidad. No se necesitaban grandes compras para sentir alegría. Bastaba estar juntos. Hoy, mirar atrás no es solo un ejercicio de nostalgia, sino una invitación a reflexionar. Aquella Navidad sencilla nos recuerda que el verdadero valor de estas fechas no está en lo material, sino en la unión, la gratitud y el amor compartido. Conclusión final. La Navidad que nos enseñó a sentir la Navidad en el Chile de los años 60 fue una celebración marcada por la sencillez, el esfuerzo y la profunda conexión humana. No había exceso ni consumo desmedido, pero sí existía algo que hoy parece cada vez más escaso: tiempo para compartir, mirarse a los ojos y sentirse acompañados.
En hogares humildes, con mesas simples y regalos modestos, se construyeron recuerdos que perduran hasta hoy en la memoria de quienes la vivieron. Aquella Navidad no dependía de vitrinas llenas ni de grandes presupuestos. Dependía del sacrificio silencioso de los padres, de la ilusión sincera de los niños, del abrazo familiar y del saludo honesto del vecino. Cada detalle, por pequeño que fuera, tenía un valor inmenso porque estaba cargado de intención, cariño y sentido. Lo poco se cuidaba, lo simple se agradecía y lo compartido se celebraba. Mirar atrás no es negar los tiempos difíciles ni romantizar la pobreza. Es reconocer que, aún en medio de carencias, existía una fuerte noción de comunidad, solidaridad y respeto por el otro. La Navidad era un momento para recordar a los ausentes, ayudar al que tenía menos y reencontrarse con lo esencial: la familia, la fe y la esperanza en un mañana mejor. Hoy, en un mundo marcado por la prisa, el consumo y la desconexión, la Navidad del Chile de los años 60 nos deja una enseñanza profunda y vigente. El verdadero espíritu navideño no se compra, se construye. Se construye con presencia, con gestos sinceros y con la voluntad de estar juntos. Quizás no podamos volver a esa época, pero sí podemos rescatar su esencia y devolverle a la Navidad el significado que nunca debió perder. La Navidad en Chile durante los años 70 fue una experiencia profundamente distinta a la actual, no solo por la ausencia de tecnología, pantallas y consumo masivo, sino también porque el país atravesaba una de las décadas más intensas, contradictorias y dolorosas de su historia. Celebrar la Navidad en los años 70 significaba hacerlo en medio de cambios políticos radicales, crisis económicas, tensiones sociales, miedo, esperanza y una vida cotidiana marcada por la austeridad, la unión familiar y las tradiciones simples. Una Navidad marcada por el contexto histórico. Los años 70 en Chile estuvieron atravesados por hechos que cambiaron el rumbo del país para siempre. En muchos hogares, la Navidad no era sinónimo de abundancia, sino de resistencia, adaptación y silencio. Había familias separadas, personas detenidas o exiliadas, y un ambiente de temor que hacía que muchas celebraciones fueran más sobrias, más íntimas y, en algunos casos, cargadas de tristeza. Aún así, la Navidad seguía siendo una fecha sagrada, un momento para reunirse, aunque fuera con lo poco que se tenía. Los hogares, humildad y calidez. Las casas chilenas de los años 70 eran simples. En sectores populares predominaban viviendas pequeñas, muchas veces sin calefacción, con pisos de madera o cemento y muebles heredados. La decoración navideña era mínima, pero llena de significado. El árbol de Navidad solía ser artificial y se usaba año tras año. Algunos incluso fabricaban árboles con ramas reales de pino o eucalipto. Los adornos eran reutilizados: esferas de vidrio frágil, guirnaldas gastadas, luces grandes de colores que se calentaban peligrosamente y se enchufaban con cuidado. El pesebre era central, en muchos hogares más importante que el árbol, hecho de cartón, musgo recogido del cerro, figuritas de yeso y papel de regalo reciclado. Representaba el verdadero sentido de la Navidad. La cena navideña, poco, pero compartido. La cena de Navidad en los años 70 estaba lejos de los banquetes actuales. No había mesas llenas de comida importada ni exceso. Todo dependía del presupuesto familiar y de la situación económica del momento. Platos comunes incluían pollo al horno o gallina, ensalada rusa, papas cocidas o arroz pan de Pascua casero, cola de mono, preparado en casa, bebidas de fantasía o vino navegado. En muchas casas no había pavo. El pollo era el gran protagonista. El pan de Pascua se hacía en casa, con recetas heredadas, y se cuidaba cada ingrediente. Nada se botaba. La cena se comía tarde, cerca de la medianoche,
y muchas veces en silencio respetuoso, especialmente en hogares golpeados por la situación política. Los regalos, simples pero inolvidables. Los regalos en los años 70 eran escasos y modestos. No existía la cultura del exceso. Un regalo podía ser el único del año. Para los niños, autitos de lata, muñecas de plástico duro, pelotas, juegos de mesa simples, libros para colorear, ropa nueva, muy valorada. Muchos regalos eran hechos a mano por los propios padres. Otros eran compartidos entre hermanos. La emoción no estaba en la cantidad, sino en el momento de recibir algo nuevo. Para los adultos muchas veces no había regalos. Bastaba con estar juntos. La Navidad en la televisión y la radio. La televisión era en blanco y negro o recién a color en algunos hogares. Los programas navideños eran escasos pero esperados. Se transmitían misas, mensajes oficiales y algunas películas familiares. La radio tenía un rol fundamental. Villancicos, mensajes de Navidad y programas especiales acompañaban la noche. Muchas familias pasaban la Navidad escuchando la radio en silencio. La religión y la misa del gallo. La religión tenía un peso enorme. Ir a la misa del gallo era una tradición muy arraigada. Familias completas caminaban de noche hacia la parroquia, muchas veces en barrios oscuros y silenciosos. La misa era un espacio de encuentro, pero también de contención emocional. En medio del miedo y la incertidumbre, la fe era un refugio. La familia, el centro de todo. La Navidad de los años 70 giraba completamente en torno a la familia. No había celulares, redes sociales ni distracciones digitales. Se conversaba, se recordaba a los ausentes, se hablaba en voz baja. Para muchas familias, la Navidad también era un momento de duelo. Había sillas vacías, nombres que no se mencionaban, pero aún así se celebraba porque era una forma de resistir y mantener la esperanza. La calle y el barrio. Las calles eran tranquilas, los niños jugaban afuera hasta tarde. No había fuegos artificiales masivos ni ruido constante. A medianoche, algunos vecinos se saludaban, otros se encerraban temprano. En barrios populares se compartía comida entre vecinos. En otros reinaba el silencio. Una Navidad que ya no existe. La Navidad en Chile en los años 70 fue dura, sencilla y profundamente humana. No estaba dominada por el consumo, sino por la necesidad de unión, fe y esperanza en tiempos difíciles. Hoy, mirar atrás genera nostalgia, impacto y reflexión. No porque todo haya sido mejor, sino porque, a pesar de la escasez y el miedo, existía una cercanía, una humildad y una conexión que hoy parecen perdidas. La Navidad en Chile durante los años 70 tenía un significado muy distinto al actual. Más allá del consumo masivo y la tecnología, los regalos representaban esfuerzo familiar, sacrificio y cariño, en un contexto marcado por profundos cambios sociales, económicos y políticos. Tener un regalo no era algo garantizado, y justamente por eso, cada obsequio era vivido como un verdadero tesoro. A continuación, repasamos los regalos más importantes y recordados de la Navidad chilena de los años 70, aquellos que marcaron a toda una generación y que hoy despiertan profunda nostalgia. 1. La bicicleta, el sueño máximo de la infancia. La bicicleta era, sin duda, el regalo más deseado y emblemático de la Navidad setentera. No todos los niños la recibían, y quien la tenía se convertía automáticamente en el más popular del barrio. Generalmente eran bicicletas marca Oxford, Bianchi o Peugeot colores llamativos, rojo, azul, amarillo. Venían con campanilla, guardabarros y reflectantes. Se usaban para recorrer la población, ir a comprar o jugar carreras. Muchas veces la bicicleta se compraba en cuotas durante todo el año, y los padres la escondían hasta Nochebuena. Para muchos niños fue el regalo más importante de su infancia. 2. Muñecas clásicas, el corazón de la Navidad femenina. Las muñecas eran el regalo más esperado por las niñas.
No eran juguetes desechables, sino compañeras de años, cuidadas con extremo cariño. Las más populares eran muñecas de trapo hechas a mano, muñecas de plástico duro con ojos que se cerraban, muñecas tipo guagua para jugar a la mamá. No era común tener muchas muñecas. Una sola muñeca bastaba y se heredaba entre hermanas o primas. Muchas niñas les cosían ropa con retazos, creando un vínculo muy especial. 3. Autitos y camiones de hojalata. Para los niños, los autitos de metal eran una verdadera joya. Resistentes, pesados y duraderos, no se rompían fácilmente y pasaban de generación en generación. Camiones, jeeps y autos de carrera. Algunos tenían fricción o puertas móviles. Se jugaba en la tierra, la calle o el patio. Estos juguetes fomentaban la imaginación y el juego colectivo, muy lejos de las pantallas actuales. 4. La pelota de fútbol. El regalo del barrio. Recibir una pelota era sinónimo de liderazgo infantil. El niño que tenía la pelota decidía el equipo, el partido y el lugar. Pelotas de cuero o goma dura. A veces venían desinfladas para cuidarlas. Se usaban hasta quedar completamente gastadas. El fútbol callejero era parte esencial de la vida en los 70 y la pelota era uno de los regalos más valorados. 5. Juegos de mesa. Un regalo para toda la familia. Los juegos de mesa tenían un rol fundamental en la Navidad. No solo eran para niños, sino para compartir en familia durante las noches. Los más comunes: ludo, damas, naipes, dominó, ajedrez. En muchas casas, este tipo de regalo simbolizaba unión, conversación y tiempo juntos. 6. Ropa nueva, el regalo más necesario. Aunque hoy pueda parecer poco emocionante, en los años 70 la ropa era un regalo muy importante, especialmente en familias de escasos recursos. Zapatos nuevos para el colegio, pantalones, chalecos o vestidos. Todo se estrenaba el 25 de diciembre. Era común escuchar: «Cuídalo, que es para todo el año». La ropa navideña se usaba con orgullo y responsabilidad. 7. Libros y cuadernos para dibujar. Muchos niños recibían libros infantiles, enciclopedias pequeñas o cuadernos para dibujar y pintar. Cuentos clásicos, libros escolares adelantados, cuadernos con tapas duras. La lectura y el dibujo eran actividades habituales, especialmente en hogares donde no había televisión todo el día. 8. Juguetes simples pero memorables. No todo eran grandes regalos, también destacaban juguetes pequeños pero muy queridos. Trompos, bolitas, yo-yos, pistolas de agua, silbatos y cometas. Estos regalos demostraban que la felicidad no dependía del precio, sino del juego compartido. El verdadero valor de los regalos en los años 70. En la Navidad chilena de los años 70, no había exceso, no había competencia, no había consumo desmedido. Cada regalo tenía una historia detrás: horas extras de trabajo, sacrificios, ahorro y amor familiar. Los niños no abrían 10 regalos, abrían 1 o 2, pero los recordaban toda la vida. Conclusión. La Navidad de los años 70 en Chile no se mide en regalos ni luces, sino en silencios compartidos, mesas modestas, abrazos sinceros y una profunda necesidad de seguir adelante. Fue una Navidad marcada por la historia, el dolor y la esperanza, una que dejó huella en generaciones completas y que hoy, décadas después, sigue estremeciendo la memoria colectiva. La Navidad en Chile durante los años 80 fue una mezcla intensa de esperanza, austeridad, cambios sociales y fuertes contrastes. Fue una década marcada por profundas transformaciones económicas, tensiones políticas y una vida cotidiana muy distinta a la actual. En ese contexto, la Navidad no era solo una fecha comercial o festiva, era un momento cargado de significado emocional, familiar y simbólico, donde muchas personas encontraban un respiro en medio de la incertidumbre.
El contexto de los años 80 en Chile. Chile en los años 80 vivía bajo un régimen militar, con una economía que atravesó momentos muy duros, especialmente tras la crisis económica de 1982. El desempleo, la inflación y la pobreza golpearon a miles de familias. Para muchas de ellas, la Navidad no era sinónimo de abundancia, sino de esfuerzo, creatividad y unión. A pesar de las dificultades, la Navidad seguía siendo una de las pocas instancias del año donde se intentaba hacer algo especial, aunque fuera con muy poco. No se trataba de competir ni de aparentar, sino de mantener viva la tradición y la esperanza. La Navidad en el hogar chileno. Las casas chilenas de los años 80 eran en su mayoría sencillas. La decoración navideña no era sofisticada ni abundante. El árbol de Navidad muchas veces era artificial y se reutilizaba año tras año. Algunas familias aún usaban ramas naturales de pino o adornaban plantas del patio. Los adornos eran pocos pero muy valorados. Guirnaldas de papel hechas a mano, esferas de vidrio frágiles guardadas con cuidado, luces de colores que a veces fallaban, estrellas hechas de cartón o papel metálico. El pesebre seguía siendo central en muchos hogares. Más que el árbol, representaba el verdadero sentido de la Navidad. Las figuras se armaban con anticipación y se cuidaban como verdaderos tesoros familiares. El viejo pascuero de los 80. El viejo pascuero, Santa Claus, ya estaba presente, pero no tenía el protagonismo comercial de hoy. En muchos hogares, especialmente más tradicionales, el énfasis estaba en el niño Jesús, quien traía los regalos. Los niños no recibían grandes cantidades de obsequios. Generalmente era 1 o 2 regalos, muchas veces compartidos entre hermanos. La emoción no estaba en la cantidad, sino en la sorpresa. Los regalos, simples pero memorables. Los regalos de Navidad en los años 80 eran modestos y funcionales. Algunos de los más comunes eran autitos metálicos o de plástico, muñecas simples, sin mecanismos electrónicos, juegos de mesa como ludo, damas, dominó o cartas pelotas, bicicletas usadas o restauradas, ropa, calcetines, pijamas, chalecos tejidos a mano, libros infantiles o cuadernos para el colegio. Muchas veces los regalos eran comprados con sacrificio o hechos a mano. Algunos padres trabajaban horas extra o recurrían al trueque para poder cumplir con la tradición. La cena de Navidad. Humilde pero unida. La cena navideña de los años 80 no era ostentosa. Dependía mucho de la situación económica de cada familia, pero en general incluía pollo al horno o asado, ensaladas simples, papas mayo, tomate con cebolla, pan, pebre y bebidas. En algunos casos, pavo solo si el presupuesto lo permitía. El postre más clásico era el pan de Pascua, acompañado de cola de mono, preparado en casa con recetas heredadas. La fruta de estación también era común, especialmente sandía y uvas. Lo más importante no era el menú, sino sentarse todos juntos a la mesa. La Navidad era una de las pocas noches donde la familia completa se reunía sin apuros. La televisión, protagonista de la noche. En los años 80, la televisión era un elemento central de la Navidad. Con pocos canales disponibles, todos veían lo mismo. Algunos clásicos navideños eran películas familiares extranjeras, especiales navideños, programas musicales, el tradicional mensaje navideño. Muchas familias esperaban la medianoche viendo televisión, conversando y compartiendo, sin celulares ni redes sociales que distrajeran la atención. La música de Navidad. La música navideña se escuchaba principalmente en la radio. Villancicos tradicionales, canciones latinoamericanas y algunos éxitos internacionales formaban el ambiente. No había playlists ni streaming. La radio marcaba el ritmo de la celebración. La Navidad vista desde los niños. Para los niños de los años 80, la Navidad era mágica. La espera era larga, la ilusión enorme y la imaginación lo llenaba todo. Dormían temprano para que llegara el viejo pascuero
y despertaban con ansiedad al amanecer. No importaba si el regalo era pequeño, un juguete podía durar años y convertirse en un recuerdo imborrable. La solidaridad navideña. En los años 80, la solidaridad era muy visible. Vecinos compartían comida, parroquias organizaban cenas comunitarias y muchas familias ayudaban a otras con menos recursos. La Navidad también era un acto de apoyo mutuo. Una Navidad con sentido humano. La Navidad en Chile en los años 80 no fue fácil, pero fue profundamente humana. Estaba marcada por la resiliencia, la unión familiar y la capacidad de encontrar alegría en lo simple. No había exceso, pero sí significado. Hoy, al mirar atrás, muchos recuerdan esas Navidades con nostalgia, no por lo material, sino por el calor humano, el tiempo compartido y la sensación de que, pese a todo, la esperanza seguía viva. La Navidad de los años 80 en Chile nos recuerda que el verdadero espíritu navideño no está en el consumo, sino en la familia, la solidaridad y la capacidad de celebrar incluso en tiempos difíciles. La Navidad de los años 80 marcó una época inolvidable para millones de niños y familias. Fue una década de cambio cultural, donde la televisión, la publicidad y la cultura pop comenzaron a influir fuertemente en los regalos que se pedían al viejito pascuero. No existía Internet, por lo que el deseo por un juguete nacía al verlo en comerciales, catálogos o en la vitrina de alguna tienda del centro. Los regalos no eran solo objetos, representaban estatus, imaginación, sueños y modernidad. Autos y pistas de carrera, Hot Wheels, Matchbox. Uno de los regalos más clásicos y deseados de los 80. Los Hot Wheels y Matchbox venían en blister y eran auténticos tesoros. Las pistas naranjas, curvas, saltos y lanzadores eran el sueño de cualquier niño. Historia. Hot Wheels ya existía desde los 60, pero en los 80 explotó su popularidad gracias a la televisión y a pistas cada vez más grandes y complejas. Descripción. Autos metálicos, resistentes, con diseños futuristas. Muchos niños armaban verdaderas ciudades en el suelo del living. Figuras de acción. Los 80 fueron la era dorada de las figuras de acción. Historia. Estas figuras nacieron ligadas a series animadas que se transmitían a diario por televisión abierta. Descripción. Muñecos articulados, con armas, vehículos y castillos. Permitían crear batallas épicas que duraban horas. Muñecas, Barbie, Cabbage Patch, My Little Pony. Para muchas niñas, la muñeca era el regalo estrella. Barbie representaba glamour, moda y un mundo idealizado. Cabbage Patch Kids, furor mundial. Cada muñeca tenía certificado de adopción. My Little Pony, coloridos, con crines largas y fragancias suaves. Consolas y juegos electrónicos. Uno de los regalos más revolucionarios de la década. Atari 2600 Nintendo NES, a fines de los 80. Game & Watch. Historia. La llegada de los videojuegos cambió para siempre la forma de jugar. Descripción. Joysticks simples, cartuchos y gráficos básicos, pero una adicción total. Tener una consola era un lujo y motivo de reunión con amigos. Bicicletas. El regalo más esperado y recordado. Historia. Recibir una bicicleta era símbolo de crecimiento y libertad. Descripción. Bicicletas BMX, con manubrio alto, frenos cromados y colores llamativos. Muchas venían con cintas en los puños y asiento largo. Juegos de mesa. Un clásico familiar de la Navidad ochentera. Monopoly Ludo Carioca. Operando Jenga. Historia. Reunían a toda la familia en la mesa del comedor. Descripción. Tableros grandes, fichas de plástico y largas partidas que duraban toda la noche. Radios, Walkman y cassette. La música fue clave en los 80. Historia. El Walkman permitió escuchar música en cualquier lugar. Descripción. Cassettes grabados desde la radio, audífonos con esponjas naranjas y pilas AA. Balones y juguetes de exterior. Pelotas de fútbol, aros de básquet, patines. Patinetas. Descripción.
Invitaban a salir a la calle, jugar con amigos y pasar el día entero afuera. Conclusión. Los regalos de Navidad de los años 80 no solo eran juguetes, eran puertas a la imaginación, símbolos de una época más simple, donde la felicidad no dependía de pantallas táctiles ni redes sociales. Cada regalo se cuidaba, se compartía y se recordaba por años. Hoy, muchos adultos aún recuerdan con emoción esa mañana de Navidad, cuando corrían a abrir regalos con los ojos llenos de ilusión. La Navidad en Chile durante los años 90 fue una celebración profundamente marcada por la transición, la esperanza y el cambio. El país salía lentamente de una larga dictadura y entraba en una nueva etapa democrática, lo que se reflejaba no solo en la política, sino también en la vida cotidiana de las familias chilenas. La Navidad, como pocas fiestas, se convirtió en un espejo de esa transformación. Una mezcla de austeridad heredada de los años duros, con un creciente deseo de consumo, modernidad y alegría. Un país en transición. El contexto de los años 90. Los años 90 fueron una década de reconstrucción emocional y social. Muchas familias aún vivían con limitaciones económicas, pero comenzaban a notar mejoras. Más empleo, mayor acceso a bienes de consumo y una apertura al mundo exterior. La Navidad dejó de ser únicamente una celebración humilde y comenzó a incorporar elementos más comerciales, aunque todavía conservaba un fuerte espíritu familiar. Para muchos hogares, diciembre seguía siendo un mes de esfuerzo. Se ahorraba durante todo el año para comprar regalos, ropa nueva o preparar una cena especial. No era raro que los padres sacaran créditos en casas comerciales o compraran en cuotas, una práctica que se volvió común en esta década. La preparación navideña, una rutina llena de expectativa. Desde comienzos de diciembre, las casas se iban transformando poco a poco. El árbol de Navidad, generalmente de plástico verde oscuro, se armaba con cuidado y se decoraba con luces intermitentes, guirnaldas plateadas o doradas, y adornos que se repetían año tras año. Muchos de esos adornos tenían un enorme valor sentimental. Eran heredados, regalados o hechos a mano por los niños en el colegio. El pesebre seguía siendo un elemento central en muchos hogares, especialmente en familias tradicionales o religiosas. Se colocaba sobre un mueble, con figuras de plástico o yeso, y el niño Jesús se guardaba hasta la medianoche del 24 de diciembre, cuando era puesto ceremoniosamente entre aplausos y emoción. Las radios comenzaban a sonar con villancicos, mezclados con baladas románticas de la época. En la televisión, los comerciales navideños se volvían cada vez más elaborados, reforzando la idea de unión familiar y felicidad. Los regalos. Simples, deseados y compartidos. Los regalos de Navidad en los años 90 no eran abundantes, pero sí muy esperados. Los niños escribían cartas al viejito Pascuero, muchas veces recortadas de revistas o hechas a mano, donde pedían 1 o 2 regalos como máximo. La ilusión era enorme. Entre los regalos más comunes estaban muñecas, cocinas y coches para las niñas autitos, figuras de acción y pistolas de agua para los niños, juegos de mesa como Ludo, Monopoly o Carioca, ropa nueva para el verano, bicicletas. Uno de los regalos más soñados, recibir un cassette, un CD o un videojuego, era considerado un lujo. Las consolas como Nintendo o Sega eran compartidas entre hermanos y a veces, incluso entre vecinos. La cena de Navidad, el corazón de la celebración. La noche del 24 era el momento más importante. La cena se preparaba con anticipación y reunía a toda la familia. No siempre era abundante, pero sí especial. Los platos más comunes incluían pollo o pavo al horno, ensalada rusa, papas duquesas, pan de Pascua, cola de mono, bebidas gaseosas y jugos. La mesa se adornaba con manteles especiales y platos que solo se usaban en ocasiones importantes. Comer juntos, conversar y reír era parte fundamental de la celebración.
El viejito pascuero y la magia infantil. En los años 90, el viejito pascuero seguía siendo una figura mágica y respetada. Muchos niños realmente creían en él, y los adultos hacían grandes esfuerzos por mantener viva esa ilusión. Algunos padres se disfrazaban, otros dejaban huellas falsas o cartas escritas con letra distinta. La espera hasta la medianoche era eterna para los más pequeños. Cuando por fin se escuchaba el llamado para abrir los regalos, la emoción era indescriptible. Gritos, risas, papel de regalo por todas partes y abrazos llenaban el ambiente. La Navidad en el barrio. Los barrios jugaban un rol clave en la Navidad noventera. Los niños salían a jugar con sus juguetes nuevos, comparaban regalos y compartían dulces. Las calles se llenaban de bicicletas, pelotas y risas. En algunos sectores se organizaban celebraciones comunitarias, especialmente en poblaciones. Los vecinos cooperaban para entregar regalos a los niños o preparar once navideña. La solidaridad seguía siendo un valor muy presente. La televisión y la Navidad. La televisión tenía un papel central. Canales nacionales transmitían películas clásicas, programas especiales y shows familiares. Muchas familias esperaban ver películas navideñas dobladas al español, especiales infantiles, programas de humor, mensajes de Navidad de autoridades. La TV acompañaba la noche, mientras los adultos conversaban y los niños jugaban en el suelo con sus regalos. Una Navidad sin celulares ni redes sociales. A diferencia de hoy, la Navidad de los 90 se vivía plenamente en el momento. No había celulares, redes sociales ni fotos instantáneas. Los recuerdos quedaban grabados en la memoria y a veces en una cámara fotográfica que se usaba con cuidado. Las conversaciones eran cara a cara. Las risas reales y el tiempo compartido tenía un valor especial. La Navidad era una pausa sincera en medio del año. El significado profundo de la Navidad en los 90. Más allá de los regalos o la comida, la Navidad en Chile durante los años 90 representaba esperanza. Era una época donde muchas familias soñaban con un futuro mejor, con más estabilidad y oportunidades para sus hijos. Había carencias, sí, pero también unión. Había menos cosas, pero más tiempo juntos. Menos tecnología, pero más cercanía. Conclusión: una Navidad que vive en la memoria. La Navidad en Chile en los años 90 no fue perfecta, pero fue profundamente humana. Fue una celebración marcada por el esfuerzo, la ilusión y la familia. Hoy, al recordarla, muchos sienten nostalgia por esa sencillez, por esa magia que no dependía del consumo, sino del compartir. Fue una Navidad que enseñó a valorar lo pequeño, a esperar con paciencia y a celebrar juntos, sin distracciones. Una Navidad que, aunque ya pasó, sigue viva en el corazón de quienes la vivieron.